El siguiente mensaje es una presentación del ministerio Tiempo de la Gloria de Dios. Saben que muchas veces la gente, cuando pasa por alguna situación muy difícil, muy extrema, por lo general es lo más común del mundo que sientan temor, o sientan miedo de morirse, o soy muy joven para morir. Por lo general el deseo más común de cualquier persona es vivir mucho tiempo. Y una vez le ofrecieron al rey David, ¿qué prefería? ¿1000 años de vida o nunca más estar en la presencia del Señor? Él dijo, yo prefiero estar un día en la presencia del Señor que vivir 1000 años. Eso es lo que dice una persona que ama la presencia del Señor, como todos ustedes han declarado en esta tarde. Me gustó mucho la canción que cantamos antes de esta, la canción que dice, quiero entregarte mis sueños, haz tu voluntad en ellos, porque es una verdadera canción de adoración, ¿sí? Ya que la adoración significa entregar toda nuestra vida al Señor. Hace poco se reavivó la polémica acerca de si se permitía o no a la Iglesia Católica instalar una estatua de la Virgen María en la Rambla. Y más allá de que posiblemente una estatua de la Virgen sea un objeto de veneración para ellos, con lo que nosotros nos compartimos, pero la figura de María es muy inspiradora. Ustedes imagínense María muy jovencita en aquella época, si aparecía embarazada de la nada, era la muerte para María. Ella estaba comprometida para casarse con José, todos sus planes de familia, todos sus sueños se derrumbaban ante la posibilidad de que de buenas a primeras aparezca embarazada. Y el ángel viene y le dice, los planes de Dios para tu vida son que ahora vas a quedar embarazada. Y ella se le pudo haber cruzado por la cabeza, no, pero me van a apedrear, y qué de mis planes de casamiento y de formar mi familia, y qué vergüenza para mi familia. Sin embargo, ella dijo, que se haga la voluntad del Señor. Estoy totalmente en las manos del Señor. Yo soy la sierva del Señor. Entonces, María es un ejemplo de entrega, es un ejemplo de adoración, de confiar 100% en el Señor y no importa lo que pueda suceder. Así que me ha gustado muchísimo qué fue lo que cantamos hoy, tiene un verdadero significado. Muy bien, vamos a leer en Juan capítulo 7, versículo 53. Para los que estaban acostumbrados que cada vez que yo doy el sermón soy rapidísimo como Urreta Vizcaya ayer en la selección, que entró y salió enseguida. Hoy va a ser más larga, hoy son como 20 páginas. Pero no se preocupen porque la letra está grande. Esta página es el versículo nomás, así que pasa rápido. Hablándoles en serio, ustedes saben que los hermanos que predicamos los miércoles somos un grupo de 8. Una de esas hermanas por cuestiones de su trabajo a veces no puede estar. Entonces en los hechos somos 7. Entonces predicamos cada 7 miércoles. Es decir, ustedes se podrán imaginar que de un miércoles que le toca a uno hasta el próximo, después de 7 semanas, uno en el medio medita acerca de un montón de temas. Tranquilamente los que venimos los miércoles a predicarles, podríamos elegir entre 4, 5, 6 sermones para ofrecerles, porque básicamente es lo que uno puede armar en ese tiempo, ¿no? Entonces, por eso oramos al Señor y le pedimos que la elección que hacemos sea inspirada por Él y que estas palabras que les traemos a ustedes realmente sean las palabras que Dios le quiere hablar a todos ustedes. Así que yo espero que usted pueda tener esa disposición en esta noche para este mensaje. Bueno, Juan capítulo 7, versículo 53, ya estamos ahí. Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio.
Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella le dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Esta historia de la mujer adúltera probablemente es una de las historias más importantes de la vida y obra de Jesús. De hecho, es una de las más famosas de todas. Cualquier persona, aunque no sea creyente, sabe que Jesús en algún lugar por ahí dijo que el que esté libre de pecado tire la primera piedra, ¿no? Eso lo dice todo el mundo. Por lo tanto, yo voy a tratar de ver si rescato algunas cosas de este mensaje para hoy. Es una historia que abarca muchísimas cosas. Yo me voy a detener en algunos aspectos nada más. Me voy a concentrar en el versículo 5, donde dice, en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Esta expresión, tales mujeres, es bastante significativa. Es como diciendo esta clase de mujeres o mujeres como esta. Es bastante despectiva. En todos los casos parece que el problema no es con esa mujer, sino con una suerte de grupo de mujeres, todas ellas muy fácilmente identificables porque eran muy parecidas a esta, ¿no? Da la impresión, por lo que dicen los escribas y los fariseos, que hay una cierta casta de mujeres que se andan dedicando a hacer una sola cosa, andar robándole maridos ajenos. La versión Palabra de Dios para Todos lo dice de otra forma, que es la que más me llama la atención. Dice que los fariseos le dijeron, Moisés nos ordenó en su ley que matemos a pedradas a la mujer que haga esto. La pregunta, ¿qué es lo que la mujer estaba haciendo? ¿O qué era lo que hizo? ¿O lo que supuestamente había hecho? Bueno, ellos dicen que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Si esto es realmente así, si encontraron a la mujer infragantri delicto, haciendo el adulterio, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. La Biblia es clara, no tiene que morir esa clase de mujeres, sino que tiene que morir el hombre y la mujer que cometieran el adulterio, sin ningún privilegio, en un absoluto plano de igualdad, palo y a la bolsa para los dos. No existe ninguna norma de carácter legal en la Biblia que haga una diferencia o una acción desigual. Entonces, razonemos un poco, ¿por qué no hay un hombre en esta escena allí frente a Jesús? Porque si la encontraron en el acto mismo del adulterio, ¿qué pasó el hombre? ¿Se les escapó? La Biblia dice que vinieron los fariseos y los escribas. Así que por lo menos habían 2 de cada uno, para que sea plural. 4, ¿no? Posiblemente después cuando dice que se van uno a uno, empezando por los viejos y siguiendo por los posteriores, te da la idea de que habían unos cuantos más. Es medio difícil que se les haya escapado el hombre, ¿no? Yo me pregunto, capaz que era un hombre muy importante, una persona destacada de la sociedad y no podían tocarlo, un intocable, se llevaron a la mujer, dejaron al hombre. Bueno, me hago tantas preguntas que ninguna de esas me cierra. Entonces, mi opinión personal, esto es una especulación, porque con los datos que tenemos no lo podemos saber, pero por lo que dicen y por la forma en que se dirigen hacia la mujer, a mí me parece que esta mujer no fue encontrada en el acto del adulterio. Porque si así hubiese sido, tendría que estar el hombre también. Al no comparecer un hombre, y por todo esto que acabamos de razonar, y por la despectivo de la frase de los fariseos, a mí me da la sensación de que en realidad esta mujer era conocida en el pueblo por ser adúltera, pero no que la hayan encontrado en el acto mismo del adulterio. Mi hipótesis cobra más fuerza si yo veo cómo nace todo esto. En los capítulos anteriores al capítulo 8 de Juan, Jesús estaba en el templo en los días previos a una gran fiesta y les venía dando a los fariseos y a los escribas para que tengan y para que guarden hasta la 5ª generación, más o menos, ¿no? Hacía como 1 o 2 días que venía discutiendo con los escribas y los fariseos, y los escribas y los fariseos no lograban encontrarle a ver dónde podían agarrarlo para meterlo preso o para matarlo. Tenían miedo porque todo el pueblo estaba con Jesús, entonces venían envenenados. Y como empezamos a leer, cada uno se fue a su casa y al día siguiente todos volvieron al templo otra vez a la rutina. Me lo imagino a los fariseos que se envenenaron y dijeron, bueno, vamos a ver qué hacemos para tratar de hacer que Jesús caiga. Y ahí fueron y le trajeron a la mujer. Por eso, ahí dice, esto decían tentándole para poder acusarlo. O sea, trajeron a la mujer a Jesús para ver en qué podían agarrar a Jesús y deshacerse de él definitivamente. Ustedes fíjense que si Jesús decía, sí, hay que apedrearla, entonces los fariseos decían, bueno, entonces todo esto de amar al prójimo y todo esto que venís predicando es todo mentira. Fíjense, está mandando que la apedreemos. Y si Jesús decía, no, perdónenla, amen al prójimo, no la apedreen, lo iban a acusar de que no honraba la ley de Moisés. Y eso les bastaba para sacárselo de un plumazo. Entonces, me resulta un poco difícil creer que esta mujer estaba en el acto mismo del adulterio. No nos van a andar adulterando en la vía pública o con la ventana abierta para que pasen y
¿no? Y tú imagínense, van los fariseos buscando una mujer que está adulterando porque hay que llevársela a Jesús, ¿no? Abren la puerta, ¿sí? Perdón, ustedes, no queremos interrumpir. ¿Libreta de matrimonio? ¿La tienen? Perdón, me equivoqué. Pum, cierro, voy a otra casa, abro. Sí, disculpen que interrumpa. ¿Libreta de matrimonio? Ah, no está, no, me llevo a esta, vos quedate. No es así. A mí no me cierra que tuviesen el acto mismo del adulterio. A mí más bien la agarraron porque era una de las que era conocida por ser de las que andaba adulterando y ya. ¿Sí? Entonces, también me puedo preguntar si esta mujer era conocida en el pueblo por ser adúltera, al igual que el resto de esa casta de mujeres que eran todas adúlteras, porque ellas no estaban todas apedreadas, ¿no? En definitiva. La encontraste en acto de adulterio, vos sos muy celoso de la ley, andá y apedreala. Pero no la apedrean, se la traen a Jesús para ponerlo a prueba. Entonces, esto es un reflejo de lo que nos puede llegar a pasar a nosotros también. A nosotros nos pueden pasar dos cosas. Que nos quieran poner a prueba, que nos quieran poner pruebas para ver en qué caemos, en qué fallamos, en qué nos equivocamos. O también podemos correr el riesgo de comportarnos en algunas ocasiones como los escribas y los fariseos, que apuntamos con el dedo al otro sin tenernos en cuenta nosotros mismos. Pero vamos a ver los dos temas. El primero que vamos a ver es el de ponernos a prueba. Porque nos va a pasar que intentando desprestigiar nuestro mensaje o intentando desprestigiar nuestra obra, van a intentar armarnos artimañas para ver si podemos caer en algo, como a Jesús quisieron buscar algo para prenderlo o meterlos presos, ¿no? Nosotros también nos vamos a enfrentar en la vida a personas que malintencionadamente nos van a empezar a cuestionar, pero no porque tengan un deseo genuino de saber algo, sino porque nos van a querer tender una trampa. A Jesús le trajeron a esta mujer, le preguntaron a ver qué debía hacer, si aplicaba la pena de muerte o no, y qué podía hacer Jesús en esa situación. Si respondía que no, que podía ser perdonada, lo iban a condenar por violar la ley de Moisés. Y si decía que sí, que la apedrearan, su prédica caía por la borda. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Tomemos el ejemplo. ¿Qué hizo Jesús cuando se vio acorralado, ¿sí?, por una malintencionada pregunta? Bueno, en primer lugar, Jesús se ubicó en su lugar. ¿A qué vino Jesús a la tierra? ¿A juzgar o a salvar? ¿A condenar o a salvar? Vino a salvar la humanidad, es su única misión. Por eso cuando Jesús es probado por el diablo, y el diablo le dice que se tire de la punta del templo, que va a venir un ángel y lo va a recoger, ¿no? Y va a ser un show terrible. O que se arrodille y lo adore, que lo iba a poner por encima de todos esos reinos del mundo. A Jesús no le fue muy difícil pasar la prueba. Él sabía que no había venido ni para ser showman, ni para ser emperador. Entonces él conocía su lugar, conocía su misión, conocía para qué estaba en esta tierra. Jesús era un rabí, era un maestro, ¿sí?, que no era como en las épocas de hoy, que uno se cruza con uno y le dice, ¿qué hace maestro? ¿Cómo andás? De cortesía. En aquella época cuando le decían rabí era porque verdaderamente era un maestro, ¿sí? Entonces Jesús no era juez en Israel, Jesús era maestro. ¿Quién tenía que resolver si esta mujer era apedreada? Un juez, no un maestro. Un maestro puede enseñar en términos generales acerca de los pecados y sus castigos, pero no puede resolver sobre la situación de una persona en particular. Entonces esa persona tenía que haber sido sometida a un juicio con las garantías que la ley judaica les daba. Bien, nosotros tampoco fuimos llamados para ser jueces. Pero sin embargo a veces cometemos la digresión de meternos un poco en la vida de los demás resolviendo qué deben hacer o qué no, si hicieron bien o si no hicieron bien. Por ejemplo, muchas veces a nosotros los cristianos evangélicos nos embretan preguntándonos acerca de si tal o cual persona va al cielo o no. A ver si el católico va al cielo o no, a ver si el judío va al cielo o no, la que se va a poner de moda ahora, a ver si los homosexuales van al cielo o no. A nadie le interesa realmente si esas personas van a ir al cielo o no, no están preocupados por el destino de esa persona. Están preocupados por el que respondemos a ver de qué manera nos pueden agarrar. Y nosotros nos podemos llegar a caer en la tentación de embretarnos en discusiones que nos van a acorralar. Cuando nuestra respuesta tiene que ser, mire, ¿quién va al cielo? No depende de mí. El dueño del cielo es Dios. Ahí va, pregúntele a él si realmente está interesado. Lo importante no es si una persona va o no va al cielo. La discusión no pasa por ahí. Nosotros creemos, de la misma manera que la discusión no era si había que apedrear o no a la mujer. Nosotros creemos que Dios nos creó, hombre y mujer nos creó, para un propósito que requiere la unión del hombre con mujer. Para nosotros ese propósito es sagrado, no lo podemos profanar. Entonces nuestro reconocimiento de Dios como creador, el propósito por el cual nos creó, los medios para alcanzar ese propósito, todas estas son cosas mucho más importantes que si fulano mengano va al cielo o no. O preguntas de ese tenor.
para nosotros lo importante es la persona. Porque si una persona se acerca a nuestra congregación, se acerca a nosotros, se acerca porque quiere encontrarse con Dios. Y nosotros vamos a ayudarle a encontrarse con Dios. Ahí después esa persona corregirá sus conductas como todos nosotros hemos tenido y tenemos que corregir conductas cada día. En eso nos hacemos iguales, todos somos pecadores. Y por lo tanto somos mendigos de la gracia de Dios. Necesitamos la gracia de Dios. Ahora, una vez que Jesús también se ubica en su lugar y nos da un ejemplo, no se metan en discusiones que no corresponden o en análisis que no adelantan, también ubica en su lugar a los otros, a los que estaban acusando a la mujer. Los escribas y los fariseos pusieron a la mujer adúltera en un plano de inferioridad con respecto a ellos mismos. La trajeron, la pusieron ahí, la exhibieron y tales mujeres hay que apedrearlas. Y ellos eran los superiores, ¿no? Hasta de puntita de pie lo dijeron así. Entonces ellos se pusieron en un plano de superioridad con respecto al otro. Y lo que Jesús hizo con una sola frase y con un solo gesto, escribir en la tierra, los hizo ubicarse ellos también. Yo a veces me imagino cuando una persona se pone en plan de superioridad frente a otra, acusándolo de esto o aquello, me imagino a Jesús diciendo, mirá que bueno te quedás atrás, vos también debés tener este y este cadáver en el ropero. Esta mujer será muy adúltera, pero ustedes... Pero nosotros, como somos humanos, tenemos la tendencia de prejuzgar a los demás por sus decisiones, por su pasado, por su aspecto. Muchas veces nos ponemos en un plano de superioridad. Solemos ver por encima del hombro a determinadas personas. ¿Y qué dice Jesús acerca de juzgar a los demás? Mateo capítulo 7, versículo 1 y 2. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. Es decir, podemos juzgar, sí, pero debemos hacerlo de una manera cuidadosa y medir muy bien la intención con la que juzgamos. De hecho, por ejemplo, si uno va con el pastor a pedirle un consejo referente a un tema, el pastor me tiene que juzgar el tema, lo va a hacer. ¿Sí? Es imprescindible en la vida usar el análisis y el juicio, pero Jesús lo que nos insta es a que si vamos a juzgar a un hermano, sepamos ponernos en el lugar del hermano y hacer un juicio con misericordia, porque lo importante es siempre la persona. No queremos que la persona sufra o que la persona se pierda, no ganamos nada, los fariseos no ganaban nada con que apedrearan a la mujer. Lo importante es la persona, queremos ayudar a la persona. Ahora Jesús lo que nos advierte es si nosotros somos duros, inflexibles, si somos implacables a la hora de acusar a nuestros hermanos, así también van a ser con nosotros. Somos prójimos y tenemos que poder empatizar entre nosotros, ponernos en el lugar del otro, identificarnos unos con el otro. Yo tengo que poder verme a mí en el rostro de mi hermano. Pensar todo el tiempo que si voy a juzgar al otro, lo haga pensando en que me estoy juzgando a mí mismo. Evitemos juzgar sin tener misericordia. El Proverbios 10:12, no está ahí, o no sé si está ahí, nos enseña que el amor cubrirá multitud de pecados. Es decir, con amor se cubre la falta, se corrige el error. No con juicio, no con acusación, no con un dedo que lastima. Esto no significa que tengamos licencia para pecar, ¿no? Porque por ahí las personas cuando usted le marca un error, te dicen, ay, bueno, el que esté libre de pecado tiene la primera piedra, como un justificativo de que se puede pecar. No, porque se olvidan de que Jesús le dijo, vete y no peques más. El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en tirar la piedra es lo que Jesús le dice a los fariseos. A la mujer le dice, vete y no peques más. Ahora vamos a leer 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 16. Y después versículo 20 al 23. Esto en el contexto es así. David recupera el arca de Jehová que estaba en manos de los filisteos. El arca representa la presencia del Señor, ¿sí? Se lo habían robado el pueblo enemigo y David lo recuperó y la están trayendo. Dice, cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, que era esposa de David, miró desde una ventana. Miró desde una ventana significa que estaba arriba. Y es bastante simbólico, como si ella fuera superior a los que estaban abajo. Miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Y saliendo Mical a recibir a David, dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos como se descubre sin decorum cualquiera. Que con el mismo, estoy seguro que se lo dijo con el mismo tono con que los fariseos dijeron, este tipo de mujer hay que matarlo. Entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová, que me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová,
sobre Israel. Por lo tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Probablemente después del día de su muerte sí tuvo algún hijo. Dice hasta el día de su muerte, esa forma de escribir que tenían antes, ¿no? Bueno, este pasaje es una advertencia a una insana costumbre que muchas veces hay de mirar y juzgar la forma en que el hermano adora a Dios. Si salta, si no salta, si levanta la pata, si no levanta la pata, si baila, si corre, si se queda quieto. Se suponía que estaba entrando la presencia del Señor, y Mical estaba más pendiente de lo que hacía David que de la propia presencia del Señor. Y es un error enorme que nosotros lleguemos a cometer, la tontería de estar más pendientes de lo que hace el hermano que tengo al lado que de la propia presencia del Señor que está acá en esta casa cuando venimos a celebrarlo. Ahora, Mical, la hija de Saúl, ignoraba totalmente la presencia de Dios, se fijaba en las acciones de los demás y nos da un dato muy interesante: nunca tuvo hijos. Cuando no somos capaces de ser sensibles a la presencia de Dios y andamos fijándonos en lo que hacen los demás, tengamos cuidado, analicémonos a nosotros mismos, no a los demás. Veamos si nuestra vida está llena de frutos o si de lo contrario somos estériles. Y esa actitud es una suerte de resentimiento, porque yo no tengo nada en la vida y ando midiendo lo que hacen los demás. Nunca he logrado nada en la vida y por lo tanto quiero tratar de despreciar lo que el otro sí ha logrado. Entonces, vamos a enfocarnos en cumplir nuestra misión. Jesús tenía muy clara cuál era su misión. En la tierra la misión de Jesús era salvar, no era condenar. Si Jesús se hubiera distraído un solo segundo de su misión, hubiera cometido pecado. Y si hubiera cometido pecado, no nos hubiera podido salvar. Por eso Jesús hace varias cosas en este pasaje que vimos. Lo primero, reconoce el pecado de la mujer, porque en la respuesta que Jesús da, reconoce que la mujer era pecadora. ¿Sí? Pero por otro lado, Jesús salva la vida de la mujer. Porque cuando Jesús se pone en su lugar, él no es juez, no tiene que dictar sentencia, y como los otros se van retirando acusados por su conciencia, esta mujer se salvó de ser presentada a un juez y de ser apedreada. Es decir, Jesús salvó una vida, porque para eso vino, para salvar. La actitud de Jesús salva una vida. Si no fuera por Jesús, esta mujer hubiera muerto apedreada y no hubiera tenido una segunda oportunidad. Probablemente esta mujer, después de eso que vivió, no adulteró nunca más, yo te lo puedo asegurar. No está escrito, pero probablemente no haya adulterado nunca más. Pero si no hubiera tenido esa oportunidad, tampoco hubiera adulterado nunca más porque le hubieran matado de pedrada, ¿no? Pero Jesús le dio una segunda oportunidad, como nosotros necesitamos 4 y 5 y a veces 6 y más oportunidades. Juan, capítulo 3, versículo 17. Queda clara cuál era la misión de Jesús en la tierra. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Les voy a leer esto, Lucas 9:54, no me acuerdo si lo puse. Dice así, Lucas 9:54 al 56. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Es decir, están los discípulos, Juan y Jacobo. Juan es el apóstol del amor, ¿no? El tierno, todo menos mal. Entonces Juan dice, a esto a los samaritanos, mandamos que caiga fuego y los consuma a todos. Y Jesús no le dijo, pará, ¿qué se creen? Vos, muchachos, está bien pero acá el maestro soy yo, ustedes son los discípulos. Mirá si va a caer fuego porque ustedes digan que caiga fuego. No, no dijo eso. Le dijo, no lo hagan. Es decir, si los tipos decían, caía fuego. Caía fuego, ¿eh? Y Jesús le dice, no, yo no quiero que se me pierdan. Yo no quiero que se me mueran. Yo los vine a salvar. Le voy a leer Juan 9, del 1 al 3. Ustedes ya conocen este pasaje. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él.
Nunca falta alguien aburrido que se pone a hacer preguntas sin sentido. Usted fíjese, ¿quién pecó? ¿Este o su padre? O sea, este. ¿Cuándo iba a pecar el pobre hombre si nació ciego en el vientre de la madre? O sea, ¿y qué ganaban con el análisis de a ver quién pecó, quién no pecó? A ver, voy a juzgar, a ver si hizo bien, hizo mal. Viene una persona enferma acá, bueno, a ver, cuénteme su vida, su historia, qué ha hecho, qué pecado tiene, qué no, para ver, a ver cómo fue que le vino la enfermedad. No. Hay que bendecirla en el nombre del Señor, hay que traer sanidad, hay que traerle vida, hay que hacer que las obras del Padre se manifiesten. Y muchas veces perdemos tiempo en andar analizando cosas que no tienen el más mínimo sentido. Hay que cortar esa discusión, Jesús la corta en seco y hace el milagro. Nosotros, por ejemplo, también a veces nos enfrascamos en analizar el porqué de la situación de algún hermano o las decisiones que un hermano hace. Nosotros no somos analistas, somos embajadores de Cristo. Bendigamos al que está necesitando, invocando el poder de Dios sobre su vida. Pero por otro lado, esto es algo de lo que yo puedo decirles a ustedes. Por ejemplo, yo no soy pastor de ninguno de ustedes, ¿no? Así que ninguno de ustedes tiene por qué venir a mí a pedirme que yo le dé consejo de alguna decisión que vaya a tomar. Mientras usted haya hablado con su pastor y lo haya orado y haya buscado respuesta en la presencia del Señor, usted lo analizó, se tomó su tiempo para pensarlo, tomó la decisión, está perfecto lo que hizo. No tengo yo por qué, enterándome de su decisión, y decirle tal o cual cosa, o juzgar lo que hizo o qué dejó de hacer. Si usted me pide a mí y me pregunta, bueno, usted me da permiso, yo puedo opinarle, siempre teniendo la misericordia presente, de que si voy a analizar lo que hizo mi hermano, lo haga como haciéndomelo a mí. Pero si mi hermano es solamente un hermano mío, yo no soy pastor de nadie, ¿sí? ¿Por qué yo me tengo que ir a meter a lo que el hermano hizo o dejó de hacer sin yo saber si ese hermano realmente se tomó su tiempo para pensarlo, lo consultó con su pastor? Todo? No tiene sentido. Estamos como los fariseos y como los escribas metiéndonos en la vida de los demás y trayendo y apuntando con el dedo. Imagínese que dice Mateo 7:12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también vosotros haced con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Esto es la ley y los profetas. Hacer con el otro lo que me gusta que me hagan a mí. Les traje una historia divertida para contarles. A ver si viene después de eso. Ahí está. La historia del pobre salmón. ¿A cuánto les gusta el salmón? No, pero no voy a hablar del salmón de comida. Voy a hablar de un personaje. Pásamela. Vamos a hacer un poco de novela. Acá está Leví y acá está Judá, que son dos hijos de Israel. ¿Sí? Acá está Judá, que esta novela está buenísima, de cómo Judá se termina casando con su nuera, es fantástico, ¿no? De ahí nace Fares. Después de Fares nace Esrón, después de Esrón, Aram, después de Aram, Aminadab. Aminadab tiene un hijo llamado Nazón y tiene otra hija llamada Elizabeth, para los que ven la novela Moisés, Eliseba. Esta es la que se casa con Aarón, o sea que Aminadab es suegro de Aarón, es consuegro de Amram, que es el papá de Moisés. María es la hermana de Moisés. Bueno, sigue, porque este Nazón se casó y tuvo un hijo llamado Salmón. ¿Está? Este Nazón que está acá salió de Egipto al desierto. Murió en el desierto, como todo lo de su generación. Este Salmón fue el que entró en la tierra prometida. ¿Sí? Y si ustedes saben, cuando están en la puerta de la tierra prometida, Josué manda 2 espías. Esos 2 espías se alojan en la casa de una meretriz. Y ella los esconde para que no los descubrieran, ¿sí? Y los hace salir por el muro de la ciudad y los mantiene escondidos 3 días hasta que es seguro que se vuelvan al campamento. Y les hace jurar que cuando vengan y se lleven puesto todo, se acuerden de ella, de sus padres, de sus hermanos y de sus cosas, ¿sí? Entonces cuando vuelven los 2 espías, le dicen a Josué, mirá que la meretriz que vive en el muro, ella nos dijo que nos escondió, nos salvó la vida, y nosotros hicimos un pacto con ella, que si cuando nosotros vayamos a conquistar, ella colgó un cordón de la ventana, sabemos que están ahí y tenemos que rescatarlos. Perfecto. Así se hace, se llevan puesta toda la ciudad, rescatan a la meretriz con sus padres, con sus hermanos, y pasan a formar parte del pueblo de Israel. Esa meretriz se llamaba Rahab. Imagínese el pobre Salmón cuando dijo, me voy a casar con Rahab. Lo que no habrá sufrido ese hombre. Con la meretriz, sí, no, pero ya está, mira que ya se convirtió ahora de los nuestros. Pero lo que habrá pasado a ese pobre hombre, porque no era fácil vivir en ese pueblo, ¿eh? Porque acá, Moisés, ustedes saben que fue Moisés, ¿no? Moisés, una cosa enorme.
Moisés, cuando descubre que es hebreo, se exilia de Egipto, se va. Vive 40 años en Madián, se casa con la hija de un sacerdote. Y después vuelve, porque después Dios los llama y vuelve a liberar a su pueblo Israel. Tenía la culpa Moisés de que cuando estaba exiliado se había casado con una mujer que no era de Israel, que era de la familia de Cus, que era hijo de Cam. Entonces Aarón y María, sus hermanos, que estaba todo bien, pero al ir pasando los años en el desierto, agarraron y murmuraron y hablaron en contra de su hermano Moisés porque la mujer que le había elegido no era mujer hebrea. Así que imagínense, hasta el pobre Moisés tuvo que dar explicaciones de por qué en el exilio, donde no había ningún hebreo por ningún lado, se casó con una mujer que no era hebrea. Y tanto murmuraron contra él que María terminó teniendo lepra. Por eso. Después se sanó porque se arrepintió. Y fíjese lo que habrá sido esta novela acá, Salmón y Rahab. Yo espero que la red de Récord haga, después de hacer Moisés, haga esta, porque, y me están debiendo esta de acá porque es fantástica. Pero Salmón tuvo como hijo a Boz. Boz. No vamos a ver nunca cómo se pronuncia esto. Un veterano, pero veterano, que se enamoró de esta muchachita que iba a recoger espigas a su campo. Y se casó con ella. Vas a ver lo que le habrán dicho. Vos que ya estás pasado por el otro lado, andás casándote con una jovencita. Pero bueno, no importa. Porque de acá nació Obed, después nació Isaí, después nació el rey David, Salomón, un montón de gente, y de ahí nació Jesús. ¿Sí? Fíjense nada más. Bueno, llegamos a la reflexión final. ¿Cuánto voy? ¿Voy también? Yo me voy a quedar de por vida con la duda de qué era lo que Jesús escribía en la tierra. Todos nos vamos a quedar de por vida con la duda de lo que Jesús escribía en la tierra. Algunos son muy poéticos y dicen que, lo dijo el hermano pastor, profeta Domínguez Pacaluc. Yo me acuerdo acá hace 2 o 3 años cuando vino a predicar que dijo que Jesús ahí sí estaba escribiendo la nueva historia que se escribía en la vida de esta mujer. Un recurso muy poético, ¿no? Muy sentido, de mucho simbolismo, ¿no? Porque esta mujer estaba condenada a la muerte y revive. Dice, bueno, estaba escribiendo la nueva historia en la vida de esta mujer. Se puede hacer un montón de poesía y de especulación, no sabemos qué es lo que está escribiendo, pero yo tengo mi teoría. Porque estaban los fariseos y los escribas que se sabían de memoria el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces poneme Jeremías 17:13. Miren nada más lo que encontré ahí hace unos años. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. ¿Será que Jesús estaba escribiendo los nombres de estos tipos en la tierra? Y ellos cuando miraron eso se acordaron de esto. Y se fueron acusados por su conciencia, pero también se fueron acordándose de que como estaban tan alejados de Dios, estaban siendo avergonzados en ese momento. Y sus nombres se estaban escribiendo en la tierra. No lo sé, pero da para pensar. Porque el alejamiento que tenían los escribas y los fariseos de Dios era tan grande que no eran capaces de mirar con misericordia a un prójimo. Ellos, con tal de cumplir su malvado objetivo de sacarse encima a este que estaba predicando, no les importaba apedrear a una mujer y no darle una oportunidad, ni escucharla, nada. Estaban tan alejados de Dios que no se veían a sí mismos en el prójimo, no veían a Dios en el otro, porque somos todos hechos a imagen y semejanza de Dios. Yo tengo que poder ver a Dios en mi otro prójimo. Era tal el alejamiento que tenían de Dios que no eran capaces de mirar con misericordia al otro. Entonces, en la vida nos puede llegar a tocar situaciones como estas. Yo pienso, por ejemplo, en la mujer samaritana. Cuando Jesús empieza su ministerio, en Juan capítulo 5 creo que es, 4, él va a Samaria, que es lo que hoy es Cisjordania, por lo que se están peleando hoy en día, ¿no? Donde supuestamente estaban los judíos que se habían mezclado con otros pueblos, y por eso eran traidores. Y en un pozo se encuentra una mujer y le empieza a hablar el mensaje. Y resulta que esta mujer había tenido 5 maridos y el que tenía ahora no era su marido. O era su concubino o era el marido de otra. Vamos a decir que era el marido de otra para que concuerde con el mensaje de hoy. Pero, usted imagínese, esa fue la primer evangelista del mundo samaritano. Porque esa mujer, después de tener un encuentro con Jesús, no importaba su pasado, no importaba su pecado, tuvo el encuentro con Jesús y salió a predicar el evangelio. Imagínese qué diríamos nosotros hoy
¿sí? Si nosotros encontramos una persona que conocemos, que ha tenido un pasado innombrable, salir a predicar el Evangelio del Señor. Yo a veces me siento, esto con modestia, con la mayor modestia, privilegiado de estar en esta casa, donde en este lugar han agarrado el micrófono hermanos que el Señor los ha rescatado de un pasado bastante oscuro. Y no se ha hecho discriminación y se le ha dado lugar y se ha reconocido la obra del Señor en cada hermano. Somos capaces de ver a esos hermanos que los conocemos, que el Señor los ha rescatado de los más profundos y ver al Señor en sus rostros también. Pero no siempre es así. Y en una iglesia que crece y se expande como esta en este año, se va a añadir mucho tipo de gente. Y es bueno que lo tengamos en cuenta. Seamos sabios a no discriminar o a no juzgar la acción del otro hermano prejuiciosamente, porque muy probablemente nosotros no estemos sabiendo ponernos en el zapato del hermano cuando toma tales o cuales decisiones, ¿sí? O la mochila que carga de pronto por su pasado. Ahora, si nos llegara a ocurrir, como nos puede llegar a ocurrir, que tengamos que pagar tributo por nuestro pasado, que tengamos dedos que nos se apuntan, que tengamos bocas que nos juzgan. Voy a cerrar en esta noche con este versículo que está en Isaías 54:17. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Vos en la vida vas a tomar decisiones, o en la vida de pronto traes un pasado difícil, y no va a faltar quien se levante contra ti, por tu pasado o por tus decisiones actuales. No va a faltar quien te apunte con el dedo. No va a faltar arma forjada contra ti. Y no va a faltar lengua que vaya a querer juzgarte, que se levante contra ti en juicio. Todo eso cae en el nombre del Señor, por la promesa que el Señor nos ha dado. Te pido, Miguel, si puedes venir para dar el cierre. Para que tengamos cuidado de acuerdo a lo que el Señor nos está mandando, porque eventualmente y seguramente que en este año que el Señor ha soltado de crecimiento y expansión, van a venir muchas personas y nosotros tenemos que evitar el juicio. No solamente para las personas que vengan de acuerdo a su pasado o sus decisiones, como dijo, sino también entre nosotros. Que no caigamos en ese error y que podamos estar libres, como dijo el Señor Jesucristo, libres de pecado. Al menos de este pecado, sabiendo que el Señor ya nos puso, digamos, un parate para que nosotros podamos decidir por su voluntad y no por querer hacer que nuestra voluntad prevalezca. ¿Sí? Correcto. Vamos a recordar que el Señor nos está hablando como congregación, pero también como familia y como matrimonio. No caigamos en el error de inclusive juzgar a nuestro esposo o nuestra esposa por los errores, sino más bien buscarle lo bueno que tiene. El Señor así salvó una vida, Él vino a salvar. Y si tú tienes a Cristo en el corazón, también tú viniste para ser salvo, ¿sí? Así que no juzgues a tu esposo, no juzgues a tu esposa, no juzguen a los hijos ni a los padres. Estamos en eso, ¿ok? Fue una presentación del Ministerio Tiempo de la Gloria de Dios.